Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos acá para un nuevo vivo con nuestra querida Irene Wise, así que una vez más nos va a estar acompañando Irene. Antes que nada quisiera comprobar que se escuche bien, a ver si me mandan a decir que se escucha todo bien, así ya arrancamos en breve con Irene que va a estar del otro lado. Irene es bióloga, ecóloga, bueno, ya veo que ahí se conectó. Eh, y bueno, hoy vamos a estar hablando de varios temas, entre ellos vamos en breve a conectarnos con Irene, a ver si ahí está la solicitud de Irene. Así que bueno, una vez más nos acompaña. Hola, Hola Irene, ¿cómo estás? bien, ¿vos? Bien, muy bien. Feliz de estar de nuevo acá. Sí, Primer vivo yo también. ¿Me escuchás bien? se escucha medio bajito, pero se escucha, sí. ¿Bajito? Ah, porque tengo el ventilador prendido, pero tengo calor, ¿viste? Porque fui a la pileta, me nadé 7 largos. Mirá, estoy toda encremada porque a pesar del protector solar, me mató el solo. Y acá hubo 36 grados, casi 37 de sensación térmica. Un montón, un Fue, montón, un fue un montón. día de loco, no sé cómo estuvo Mar del Plata, pero fue un día terrible. No, acá estuvo bien, o sea, hizo calor, pero un calor muy suave, o sea, siempre hay aire, acá está bastante bien. Quizás lo que te voy a pedir es que corras el ventilador que no le dé al teléfono, ¿viste? Porque se escucha un poco el A ruido ver, de tu espera. ventilador. Ahora, ahí lo bajé. Sí, ahí mejor, no se escucha el ruido. Espera que lo voy a inclinar porque si no, no me da. Ahí va. No, porque estoy muy acalorada y acá no tengo, es un pasillo, no tengo aire acondicionado, pero cuando tengo los vivos me prefiero ponerme al lado del router, porque mi casa es grande y tengo modem y tengo router en cada piso, porque si no, no sé, viste, no llega la señal a todos lados. Entonces, acá no tengo refrigeración y hace un calor terrible, ahora hay 28 grados acá. 28 o 38. Sí, Ah, bueno. pero bueno, Sí, 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 ok. ahí a la noche refresca porque tenés el mar al lado, pero acá Sí, sí, no, viste, es un horno. sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿qué va a ser? Bueno, y justamente el día de hoy dijimos un poco de hablar sobre el cambio climático, entonces la temperatura que hay allá tiene que ver justamente con lo que nos está encontrando el día de hoy. Sí, igual convengamos que, bueno, estamos en verano, siempre en principios de febrero, cuando no llueve suele hacer calor, ¿viste? Pero, uy, espera que se me cayó el turbo. Qué desastre. Espera. Ay, Dios. Estoy todo, ¿viste? Es la Un minuto. magia del vivo y en directo. No te No, preocupes. es la magia del vivo. Ahí está. Perdón, desaparecí y volví a aparecer. Bueno, acá estoy. Eh, ¿Qué va a ser? El vivo es así, pasan cosas. No, sí, te decía que estamos en verano, pero por lo menos no hubo esas temperaturas tan extremas como el año pasado o el anteaño. Viste que acá en cuanto hay 2 días de 40 grados se te corta la luz. Claro. Es un desastre. Entonces, dentro de todo, toco madera, la verdad que estamos bastante, ahí toco madera sin patas, dicen que hay que tocar madera, ¿no? Eh, Sí, que igual Bastante, hubo cortes en otros lugares, quizás justo sí, tuviste sí, pero este suerte. barrio, viste, acá yo vivo Caballito y es un barrio que los cortes los sacuden de una manera terrible, porque hay muchos edificios, la isla de calor, bueno, qué sé yo. Pero bueno, volvamos al tema del vivo, porque la gente está esperando eso. En realidad, el mar sufre más que nada, aunque parezca que no, porque el mar no se ve. eh, el otro día estaba viendo un documental donde dijeron algo súper interesante, que, por ejemplo, vos podés saber cuándo un bosque es deforestado, porque primero los árboles están fijos, voy a decir una verdad de perogrullo, pero los árboles están quietos, los ven los satélites y se pueden contar, se pueden medir. El mar no solamente tiene profundidad, sino que además los animales se mueven, en general los peces, los cetáceos, los pinípedos, o sea, los lobos marinos, o sea, los animales se mueven. Entonces, el mar da una idea falsa de que es algo inagotable, de que es algo que nunca se va a terminar lo que hay ahí, y eso es totalmente falso.
y es muy difícil de evaluar, ¿viste?, qué está pasando en el mar. Pero una de las cosas que sí se sabe, porque está totalmente comprobado, es que el mar se está acidificando, y eso no es bueno, no es bueno ni para los seres humanos ni para los otros seres vivos. Vos sabés que la vida se originó en el océano, ¿no? Así es. Y hay una especie de mito que yo recién te decía en privado, que a mí me gustaría aclarar, porque a veces me aparecen, por ejemplo, alumnos de los profesorados de geografía que dan clase, o sea, ya son profesores, y me dicen, mira, en tal libro de texto dice que el calentamiento global va a derretir los hielos, los glaciares, la nieve, y eso va a hacer que aumente el nivel del mar. En realidad, por supuesto que el calor derrite, funde por el punto de fusión, que cada vez se ven los glaciares, viste que de un año a otro vos vas sacando fotos, o de una década a otra se ve impresionantemente cómo disminuye, ¿no?, la superficie glaciaria, pero en realidad, por supuesto que se derriten los icebergs, se derriten los glaciares, se derrite la nieve, pero no es por eso que va a aumentar el nivel del mar. Y se hizo un experimento, que uno lo puede hacer si quisiera, lo que pasa que es carísimo, agarrás una bañadera enorme, tipo jacuzzi, la llenás con cubitos de hielo rolito. Primero, cuando está el hielo, o sea, el agua en el estado sólido, medís con un marcador indeleble la línea, no digo hacerlo en una palangana porque no se ve, ¿viste? Porque no lo podés medir con una regla, tiene que ser una escala grande, ¿no? Entonces, marcás con un marcador indeleble hasta dónde llegan los cubitos. Y dejás que con la temperatura ambiente lo funda, lo derrita. Y después cuando está hecho agua, o sea, en estado líquido, vas y mirás. Y te vas a dar cuenta que son, pero décimas de milímetro lo que digamos, la diferencia, ¿entendés? En realidad, lo que ocurre, o sea, por supuesto el nivel del mar va a subir, pero no es por el derretimiento de los polos, que se van a derretir, pero no es por eso que sube el nivel del mar. El nivel del mar sube por un fenómeno que se llama expansión del lecho oceánico, y es lo siguiente, o sea, si cualquiera que estudia física o fisicoquímica, en general son estas reglas que te voy a decir, se ven en química, en la escuela, ¿no? Yo me acuerdo muy bien porque me acuerdo que tuve profesores de química, tanto en el colegio, en el Nacional de Buenos Aires, como en la facultad, muy hinchas, y se me grabó. Pero vos tenés las leyes básicas de la química, como la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Gay-Lussac, que te relacionan el volumen con la presión, con la temperatura. En algún caso directamente proporcional, a veces inversamente proporcional, depende de la situación. Entonces, cuando vos estás, por ejemplo, vos tenés algo en estado sólido, las moléculas están quietas. En este caso es el agua, ¿no? Si estuviéramos en estado sólido, el cubito está quieto. Cualquier cosa en estado sólido, las moléculas están quietas. En estado líquido se mueven. Y cuanto vos más aumentás la temperatura, más se mueven, o sea, aumenta la presión. Entonces, y más con agua salada, que tiene iones, porque el agua es un solvente universal, y vos tenés, por ejemplo, cloruro de sodio, lo tenés ionizado en cloruro, que es el anión, o sea, cloro menos, y sodio, que es un catión, o sea, un ion positivo. Lo tenés ionizado, el agua tiene o sea, y así cualquier sal, ioduros, cloruros, o sea, todas las sales que tiene el mar. Entonces, cuando empieza a aumentar la temperatura, se empiezan a mover más, y eso es lo que hace que se expanda hacia las zonas bajas, hacia las costas, hacia las islas. Viste que hay naciones que son insulares y son las que más están sufriendo. Y bueno, y también, bueno, y después en estado gaseoso ni hablar, que se mueven a lo loco, pero estamos hablando del mar, que está en estado líquido. Entonces aumenta la temperatura décimas de grado, y eso aumenta, se expande en presión, y esa presión de esos iones que se mueven hacen que las costas se inunden. Espero que se entienda, ¿viste? Porque es un tema en realidad mucho más complicado y más técnico de explicarlo. Lo expliqué demasiado fácil, pero creo que así se puede comprender. Sí, se entiende. Entonces, eso es un mito muy generalizado, ¿viste? Es como, no sé, yo me acuerdo que cuando yo iba a la primaria, me acuerdo que la gente decía, o incluso estaba en un afiche de Lifona, que era el viejo Instituto Forestal Nacional, que ahora lo absorbió la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, ¿no? Porque antes no había ministerio. El Instituto Forestal Nacional tenía un afiche que en realidad ellos lo sabían, pero estaba mal hecha la publicidad. Había un bosque que decía, cuidemos los bosques, que son los pulmones del mundo. En realidad los bosques son muy importantes por montones de cosas. Por supuesto que producen oxígeno, pero también consumen mucho oxígeno, porque tienen una vida de fauna, y además las mismas plantas de los bosques, ¿quiénes son los que fotosintetizan? Las partes verdes, o sea, las hojas,
si hay algún tallo verde, bueno, pero después también las plantas respiran y consumen también oxígeno, ese oxígeno que se libera por fotosíntesis. Entonces, cuando vos haces la resta, en realidad te queda mucho menos, porque vos tenés que, las hojas son las únicas que producen oxígeno, pero consumen por respiración. Las hojas, las flores, los frutos, los troncos, las raíces consumen muchísimo oxígeno. Entonces, cuando haces la resta, en realidad, en la función, digamos, en la ecuación mundial, la mitad del oxígeno es producido por las selvas o los bosques y la otra mitad por las algas del fitoplancton del mar. Claro. Y eso también es muy importante. O sea, el fitoplancton del mar produce la mitad del oxígeno que nosotros respiramos, ¿no? De toda la biota. Claro, ¿y cómo se ve afectado? Son como mitos, ¿viste? ¿Cómo se ve afectado el fitoplancton justamente con el cambio climático y todo el bueno, mar? se ve afectado. Mira, el fitoplancton se ve afectado por el cambio climático porque si bien el calor aumenta la velocidad de los procesos metabólicos, cuando hay blooms, lo que se llaman bloom quiere decir floración en inglés, pero no es que florezcan, sino cuando aumentan la cantidad de algas, suponete que llega una cloaca con mucha cantidad de fósforo, mucha cantidad de fosfatos, nitratos, que son los nutrientes que las plantas necesitan, a veces por fertilizantes que le echan a los cultivos. Entonces, como el mar siempre está en la zona más baja, respecto del nivel, digamos, de todos los continentes, ¿viste? Cualquier cosa por el escurrimiento superficial de la lluvia, ¿dónde va a ir a parar a lo último? Al mar. Por eso se mide sobre el nivel del mar, las alturas. Entonces, cuando llega al mar, o sea, el 80% de la contaminación del mar proviene de las costas, sobre todo a través de los ríos. Entonces, todos esos fosfatos y nitratos hacen que aumente mucho la cantidad de algas, se pudra, baja la calidad del agua, se pudren, digamos, baja la calidad del agua, cambia la estratificación de las algas. Las algas tienen una estratificación térmica, y también, digamos, iba a decir la palabra técnica, pero por foto, o sea, por la luz. Vos sabés que con lo que vos ves de un color es lo que refleja, todos los otros colores los absorbe, me refiero de la gama del arco iris, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero vos tenés las algas verdes, quiere decir que se refleja lo verde, pero todos los otros colores los absorbe, y es, bueno, y ahí es digamos, el pigmento por excelencia fotosintético es sabemos, es la clorofila, que es verde. Pero también tenés algas de otros colores que tienen otros pigmentos en unos organelos que se llaman cromoplastos, cromo quiere decir color, que enmascaran la clorofila, no quiere decir que no fotosintetizan, pero enmascaran, por ejemplo, cuando vos ves un tomate es rojo porque tiene cromoplastos rojos, y las algas rojas también. Y después tenés algas, las algas azul verdosas ahora se llaman cianobacterias porque cambiaron de reino. Cuando yo estudiaba en la facultad se consideraban algas porque fotosintetizaban, pero ahora se vio que son más como son procariontes, o sea, no tienen membrana nuclear, tienen todo disperso adentro del citoplasma, son casi como las bacterias, pero fotosintetizan, entonces se los llama cianobacterias. Antes eran, digamos, algas cianofíceas. Bueno, eso cambió cuando aparece la microscopía electrónica de barrido de última generación, se cambió completamente la clasificación, o sea, es muy diferente la clasificación de las plantas y de los animales ahora de cuando yo estudiaba en la facultad hace más de 40 años, ¿no? Bueno, porque aunque no parezca, tengo 65 y la licenciatura la terminé a los 21. Así que hagan la cuenta, hace 44 años. Después, bueno, hice mi carrera de posgrado en el exterior, pero todo eso yo lo aprendí en la carrera de grado. Así que eso también, o sea, va cambiando, o sea, ¿cómo se van acomodando las algas cuando vos hablas de estratificación por color? Cuando entra la luz solar, la luz blanca, digamos, entra al agua, se separa en los colores del arco iris. Entonces, primero ves algas de un color, después de otro, a medida que va yendo a la profundidad. Después las últimas son las rojas, por el medio están las feofícias, que son las algas marrones. Por ejemplo, las algas marrones tienen una variedad impresionante, y por ejemplo, nosotros en toda la costa tenemos, sobre todo en la Patagonia, también se da más hacia la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo se ve en la Patagonia, una alga que se llaman bosques entre comillas, porque son algas en realidad, de laminariales, que es un orden de algas, que es lo que nosotros llamamos acá, que llamaban los pueblos originarios cachilluyos, ¿no? O cachilleyus, creo que le dicen en Chile, o cachilleyus, porque ellos la Y no la pronuncian como nosotros, ¿no? Pero en inglés se le llama kelp. Por eso los habitantes de Malvinas los llaman kelpers, porque los primeros habitantes de Malvinas
recolectaban estas algas, que no solamente tienen propiedades nutritivas extraordinarias, sino que además para la cosmética se usan mucho. O sea, fue el primer laburo, aparte de criar ovejas y usar la lana, que tuvo la gente de Malvinas. Entonces les quedó el nombre, Kelper, o sea, toda la terminación R en inglés es el que hace algo relacionado con el prefijo, claro, ¿no? Driver es un conductor, drive es conducir, o sea, tenés el verbo, tenés un sustantivo y le agregás a R. Bueno, en el caso de kelp es un sustantivo que es un alga, kelper es el tipo que recoge esas algas. Y quedó para todos los habitantes de Malvinas, y de hecho se sigue extrayendo, bueno, y a mí me impresionó un montón. Yo siempre, digamos, conozco mucho el país y recorrí la Patagonia, pero donde más me impresionó por la transparencia del agua fue cuando estuve en invierno, me acuerdo, hace mucho frío, en vacaciones de invierno, fui con mi marido y mis hijos hace muchos años, al hacer la excursión en el canal de Beagle, en Tierra del Fuego, y vos te asomás, yo que sufro de vértigo, te digo que era como estar en un piso 50, no sé, te asomás porque es tan transparente el agua del canal de Beagle, te asomás por la borda del barco que te lleva a hacer la excursión, y ves toda la transparencia y ves estos bosques de laminariales, ves las algas porque tienen una parte que está regada muy en el fondo y después tienen como flotadores, entonces esas son como ¿cómo te puedo explicar? Son como hojas, entre comillas, que no son hojas porque son algas, o sea, tienen el alga tiene una superficie que se llama talo, con L, no talio, talo, y es alargado así como una cinta, y tiene como flotadores, entonces vos te asomás y ves esas cintas marrones hacia la profundidad, es impresionante, ¿no? Con la transparencia del agua que hay ahí en esa zona, bueno, todo el sur es así, o sea, no solamente yo porque fui a la excursión del Beagle, pero vas al estrecho de Magallanes, es lo mismo, vas al canal de Drake, te asomás en los fiordos, es lo mismo, yo incluso viajé a la Antártida a dar clase antes de la pandemia a los suboficiales que se pasan un año allá de ecología antártica, y fui subí en Palomar, está el avión que va, es el Hércules, ¿no? Que es de la Fuerza Aérea Argentina, y vuela abajo y se ve hasta que llegás a la parte que está en los hielos, digamos, una vez que estás acercándote a la península antártica. La base Marambio está en una meseta sobre una isla, ¿no? Pero vos antes de llegar una vez que salís hace escala por un tema de combustible en Río Gallegos, salís de Río Gallegos, cruzás el pasaje de Drake, y el Hércules solamente puede viajar con la ventana meteorológica con poco viento, sin nubes, porque vuela abajo y bueno, tiene determinadas condiciones que no podés, a veces te quedás varado digamos, en Río Gallegos esperando que aparezca esa ventana meteorológica para poder viajar a Marambio, ¿no? Claro. Cuando volvés de Marambio lo mismo, entonces vuela abajo y vuela sin nubes, entonces ves el mar transparente y se ven, es impresionante. Así que no, la verdad que te digo, el mar tiene, a mí me fascina. Bueno, yo estudié biología acuática, vos sabés que lo mío es la ecología acuática, y es realmente fascinante. Entonces, de pronto yo a veces escucho cosas o veo, no sé, la ignorancia que hay en torno yo no quiero tocar ese tema porque ya lo hablamos un montón en otros vivos. El que los quiera buscar están guardados en los videos de ustedes, bueno, ahora en los reels largos de los vivos, y antes lo que se llamaba IGTV, y también yo lo subí a mi canal de YouTube, porque los descargué y los guardé por las dudas, porque viste, después YouTube te cambia las condiciones y perdiste los vivos, y por ahí surgen cosas interesantes. Entonces está en mi canal de YouTube, ya hablé bastante, pero la exploración sísmica, yo veo la ignorancia que hay, porque más allá si encuentra petróleo o no, el empetrolamiento, eso es otra cuestión, pero la exploración sísmica, en sí misma, tiene una implicancia, es muy peligrosa, sobre todo, también cuando me dicen, bueno, pero ya se hizo en el mar argentino. Sí, se hizo en aguas someras, muy en el sur, pero no en la provincia de Buenos Aires, sino en el talud de la plataforma. Porque si vos mandás a 1000 y pico de metros, no es lo mismo que a 200 metros o a 100 metros, mandar esas bombas, viste, que tienen que impactar en el fondo y después te devuelve el sonido, que lo captan, viste que esos barcos tienen como un velo ya lo hablamos también varias veces, como un velo de novia, no están los sensores, y ahí los geofísicos estudian el perfil de lo que ven, digamos, en el fondo marino, en el lecho, ¿no? Entonces, esta exploración a esa profundidad y en la costa bonaerense, la exploración en sí misma es terrible, o sea, tiene efectos dramáticos sobre los cetáceos, sobre los pinípedos, o sea, sobre los delfines, las ballenas,
las orcas, las toninas, todo lo que hay en la provincia de Buenos Aires. Los pinípedos son los lobos marinos, y son animales muy sensibles, que no tienen, porque te dicen, bueno, miramos desde la cubierta, con larga vista, cuando vemos una ballena. No, absurdo. si son pero mira, el mar transmite esas vibraciones a miles y miles y miles de kilómetros cúbicos, porque es una cuestión de volumen que tiene el mar. Entonces después aparecen los varamientos. O sea, en el mejor de los casos los animales quedan como tarados. Y después varan, y en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos les altera todo el sistema neuroendocrino, no pueden alimentarse, terminan muriendo, y por ahí se van al fondo, y recién cuando aparecen flotando por ahí en el horizonte, que pasa un barco pesquero y dice, vi tal cosa. O vienen los varamientos hacia la costa y nadie, no sabemos qué pasó. Bueno, ¿viste? una subestada aparecen muertos acá y después no se sabe qué pasó. Pero lo que pasa es que eso está o sea, ¿sabes cuál es el problema? Que yo no me voy a poner a discutir con un ingeniero cosas de ingeniería como se hace un puente. Pero que a mí un ingeniero me venga a discutir cosas de ecología acuática, para lo cual yo me formé, hice bueno, eran 6 años, yo lo hice en 5 porque no trabajaba, hice muchas materias, por eso me recibí a los 21, en 5 años de licenciatura, más 10 años de posgrado, porque yo hice 2 carreras de posgrado, una en Estados Unidos y otra en México. Que me vengan a discutir a mí, que yo trabajé toda mi vida en evaluación de impacto ambiental, lo que es eso, y cuando yo veo los informes de evaluación de impacto ambiental, de la exploración sísmica, es vergonzoso. Y hay una ignorancia supina para el que aprueba eso, ¿viste? Porque además hay otra cuestión que te lo dicen los mismos economistas y te lo dicen los geofísicos. Vamos a suponer que encuentran, no creo petróleo, ponerle que encuentren gas, como encontraron en la Patagonia, ¿no? Que extraen gas. ¿Sabes cuánto? Primero, hasta que lo encuentran, después, hasta que lo entuban, hasta que llega, lo venden, lo transmiten, qué sé yo, y después lo cobran, pasan 10, 12 años, mínimo. Entonces creen que van a pagar la deuda externa, ¿viste? Hacen la exploración hoy, van a pagarla mañana. No, es totalmente absurdo, ¿viste? Yo a veces... Y vos sabés que eso los economistas lo saben, eso lo saben los economistas. Sí. O sea, la gente que trabaja en exportaciones, ¿viste? De este tipo de combustibles, bueno, qué sé yo, ¿viste? Bueno, no quiero captar toda la atención porque sé que por ahí tenés preguntas para hacerme, vos me dijiste que querías que habláramos de los famosos arribazones. Siempre es necesario mencionar este tema porque como siempre es algo que digamos que es totalmente actual, como seguimos con la pugna por la defensa del mar, y como todavía, viste, a pesar de todo seguimos teniendo esperanza, porque realmente sabemos que, yo hace poco hablaba con uno de los abogados con los que llevamos adelante la causa, que él nos decía, si fuera por pruebas, por toda la cuestión legal, obviamente que ya tendríamos que tener ganada la causa, porque no hay con qué hacerle. O sea, esto es querer aprobar algo de prepo, a pesar de todas las pruebas que existen de que esto es un proyecto que se hunde solo, que no tiene ningún tipo de... No, mira, yo te digo, yo ya no me quiero hacer más mala sangre. O sea, a ver, yo cuando empiece el colapso, obviamente a mi edad no lo voy a ver, pero ¿sabes? Me preocupo por mis hijos, por los futuros nietos, que tengo un sobrino nieto, pero ahí veo que está mi hermana conectada, que es la abuela de este bebé, por los nietos que pueda llegar a tener algún día yo, por mis alumnos de grado y de posgrado, que son jóvenes, por gente como vos, que son gente joven, porque como dice la gente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el colapso va a llegar, el tema es patearlo lo más adelante que se pueda, por eso ellos plantean 5 escenarios. Depende de qué decisión tomen los gobiernos de los diferentes países que conforman el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, se va a llegar al colapso más tarde o más temprano, ¿entendés? O sea, yo creo que estamos muy cerca del tipping point, del punto de no retorno, y sigo pensando que estamos a tiempo de revertir eso, porque si no, realmente, ¿qué nos queda? Yo lo que estoy viendo, te digo, que me parece tremendo, es una gran ecoansiedad, gente joven como vos, mis alumnos tienen ahora justamente a partir del 2022, gracias a una psicóloga que es la directora de las diplomaturas de operación en crisis que se hacen en varias universidades nacionales y también en, digamos, grupos cerrados. Ella, por ejemplo, convocó, suponete, psicólogos que hablan, ella es especialista en suicidios, ¿no?
En Europa, por ejemplo, a partir de Greta Thunberg, hubo un montón de gente joven que se suicidó por el colapso. Bueno, o sea, acá hay también suicidios juveniles, pero por ahí por otras razones. Pero te digo que es tremendo. Y entonces ella, bueno, suponete, ella convocó gente, es bien transdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, un abogado penalista que habla de la crisis en el sistema penitenciario, un médico sanitarista que habla de la crisis del sistema de salud. Y a mí me convocó para hablar de la crisis en los temas ambientales, que es lo que yo manejo. Digamos, yo lo veo cada vez más. Durante la pandemia fue tremendo, viste, que tenés las clases por Zoom y ves a la gente angustiada y por un, o sea, es una situación muy difícil, porque por un lado tenés que explicarle las formas de actuar, las acciones, o sea, tenés que explicar la problemática, pero por el otro lado no caer en el tremendismo, porque si no, bueno, no hago nada, total va a llegar el colapso, o como dicen algunas personas que el colapso ya está. Bueno, sí, estamos en el medio de una situación que ya vemos que está aumentando la temperatura, que no se cumple el Acuerdo de París, que las COP son puro bla, 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 o sea, la conferencia de las partes de cambio climático que se hacen todos los años, la conferencia de biodiversidad que se hace cada 2 años, que ahora se hizo la COP 15 de biodiversidad y la 27 de cambio climático, que tuvieron, viste, una diferencia de un mes. La COP 15 en realidad tenía que haberse hecho el año pasado y se hizo una parte por Zoom, pero con el medio de la pandemia fue complicado porque China fue tiene la presidencia de las COP de biodiversidad, y como China tiene esa política de fronteras cerradas, porque viste que cada tanto surgen focos nuevos con nuevas variantes de COVID, entonces, bueno, se hizo, o sea, se postergó para el 2022 y se hizo ahora en Canadá. Y en Canadá, porque todos me preguntan, ¿y por qué se eligió Montreal? Bueno, se eligió Montreal porque ahí se firmó el convenio de biodiversidad, que es el que se está tratando ahora de mejorar. O sea, el convenio está escrito. Lo mismo pasa con el tema del Acuerdo de París. O sea, hay cosas que se conviene, digamos, está convenido, por decirlo de alguna manera, que vos escribís, no, digo una persona no, o sea, hay un equipo que escribe un texto, que hay que estudiarlo y debatirlo. Entonces, todo lo que está entre corchetes es lo que todavía no está acordado entre los diferentes países, porque imagínate que hay que llegar a un acuerdo, todas estas cosas entre muchos países. Entonces, hay cosas que no se discuten, entonces eso está escrito en afirmativo, pero hay cosas que están, en vez de poner los signos de interrogación, como a veces nos ponemos nosotros cuando hacemos un texto para preguntar, entre corchetes. Todo lo que está entre corchetes, en esos textos, es lo que falta todavía acordar. Y para eso, entre una copia y la otra, viste, la gente sigue conectada y sigue debatiendo y se sigue juntando por Zoom, o sea, virtual o presencial, donde sea. Pero hay mucho bla, bla, bla y poca acción. Claro. Ese es el problema, ¿viste? Y no hay yo realmente... No, y aparece, bueno, después aparecen los medios, viste, que los medios con tal de que hagan un clic ponen esos títulos tremendistas que vos después lees la nota y decís, pero no era eso que decía el título. Por ejemplo, cuando apareció, vos querías que habláramos de estos famosos arribazones. Claro. Los arribazones en realidad son en general, si ustedes lo googlean van a ver que dice que es conjunto de algas y otros organismos, bueno. Después había medios que pusieron, bueno, ¿qué son esos huevos raros que... Perdón, quisiera poner un poco en tema a la gente, para quienes no supieran, sí, una noticia de hace 2 semanas, más o menos 1 semana y media, que hubo arribazones en la costa y que aparecieron, que por quienes los vieron son estos huevitos que aparecieron en la... Parecían huevos, decía, ¿qué son esos huevos que aparecieron? En la playa, y que algunos perros los comieron y después salió la noticia de que habían muerto por haber comido estos huevos. Entonces, claro, yo enseguida le escribí a Irene y le pregunté, ¿qué pasa con esto? O sea, como para clarificar un poco, porque si no queda como que son los... Sí, te cuento. En realidad el INIDEP se había pronunciado, pero fue una noticia que quedó un poco en la parte técnica, no quedó. El INIDEP es el Instituto, para la gente que no es de acá, porque ahí veo que hay alguien que no es de la Argentina, es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de la Argentina, la sigla INIDEP. Está en Mar del Plata, en Playa Grande, ¿no? Bueno, ahí hay muchos investigadores, se trabajan muy bien, me consta, yo tengo mucha gente conocida ahí, y ellos en realidad se vieron que son hidrozoos, que son unos invertebrados, no son huevos de pescado ni nada. Lo que pasa es que estos arribazones vienen asociados, viste que cuando hay marea roja, que se prohíbe comer, eso la gente lo sabe, porque hay momentos en los que no se puede comer, por ejemplo, bivalvos, cualquier organismo bivalvo. Los bivalvos son las almejas, los mejillones, los mejillines, son los que tienen 2 valvas, ¿no? Son moluscos como los caracoles, pero tienen 2 valvas y el bicho está adentro. Bueno, son filtradores y cuando aparece lo que se llama la marea roja son
unos dinoflagelados, que son unos microorganismos microscópicos, como lo dice la palabra, ¿no? Microorganismos, que producen una toxina. En general es una hepatotoxina o algún tipo de toxina del hígado o de otra parte esencial del organismo. A los bivalvos no les hace nada, pero vos comes esos bivalvos y esa neurotoxina te inmoviliza el cuerpo. Lo primero que inmoviliza es, o sea, los músculos, el músculo con el que respiramos, ¿no? Que es el diafragma, y te morís como si hubieras tomado cianuro, ¿no? Te morís por asfixia. Bueno, entonces lo que pasó fue que estos perros, o sea, estos hidrozoos tenían asociado aparentemente, si bien no había marea roja, porque la marea roja, hay gente que estudia, digamos, las condiciones del mar, y en determinado momento, cuando eso se estudia en un lugar en la Patagonia que es Playa Unión, que es justo donde desemboca la ruta que viene, en Chubut vos tenés una ruta importante que sale de la cordillera de los Andes, una zona, por ejemplo, ¿cómo se llama esta colonia galesa donde estuvo Lady Di? Siempre me olvido. Trevelin. Es una ruta que pasa por Trevelin, pasa por Rawson, que no es la ciudad más importante, pero es la capital de la provincia, por Trelew, que es la ciudad más importante, y desemboca en el Océano Atlántico a unos kilómetros. O sea, la gente se cree que ahí está Península Valdés. No, Península Valdés está a unos cuantos kilómetros de ahí. Desemboca en un lugar que se llama Playa Unión. Y en Playa Unión hay un laboratorio, yo conozco a la gente que trabaja ahí, porque estuve hace unos años, hicimos un curso en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia, y ellos estudian y tienen un sistema de vigilancia permanente todos los días para avisar a Mar del Plata y a todos los puertos importantes del país si se pueden vender o no bivalvos, ¿no? Bueno, también en el INIDEP lo hacen, o sea, no es que sea el único laboratorio, lo que pasa es que es como lo que se llama el laboratorio centinela, digamos, está todos los días. El INIDEP también estudia las poblaciones de merluza, de la polaca, de otros peces, y en cambio este laboratorio que te digo de Playa Unión está exclusivamente dedicado a, por lo menos lo que yo me acuerdo cuando yo estuve, al tema marea roja. O sea, todos los días es un sistema de vigilancia contra la marea roja. Entonces, estos dinoflagelados producen una toxina hepática o neurológica, y aparentemente estaba asociado con estos hidrozoos, no se sabe muy bien cómo, porque los arribazones son un conjunto de cosas, no son un solo. O sea, normalmente se le decía las algas, de algas, pero después se vio que las algas estaban unidas a otros microorganismos. Entonces, arribazones con Z, no es sin H, como de arribar, algo que llega, ¿no? A la costa, y se deposita sobre la playa. Entonces, claro, los perros les llamó la atención, los olfatearon, los comieron y tenían esa neurotoxina. Indudablemente que debían ser perros chicos, no sé, yo no leí bien la noticia o no estaba aclarado, en realidad vi la noticia pero no estaba aclarado, no pude averiguar más, porque los libros, yo cursé una materia que se llama toxicología ambiental, los libros de toxicología lo que te explican es que el tóxico, cualquiera sea, cualquier tóxico, o sea, se usa para cualquier sida con C, cualquier un plaguicida, un herbicida, un insecticida, un rodenticida, o sea, contra los ratones, un fungicida contra los hongos, o sea, cualquier sida con C, cuando vos estudiás el potencial tóxico, ves que depende digamos, del peso de quien lo recibe, del estado nutricional. No es lo mismo un bebé que una persona adulta, por eso te decía que no sé qué si eran perros pequeños para mí, ¿no? Porque por ahí un perro adulto no le decía nada, por ahí le trajo un problema, digamos, pero no se murió. Depende del tiempo de exposición también, de cuánto comió en este caso, ¿no? De qué concentración del tóxico tiene, porque si tiene una gran concentración no es lo mismo que poca concentración. O sea, los libros de toxicología, cuando nosotros decimos esto es de libro, como dicen los médicos a veces con un diagnóstico, es porque un tóxico tiene, o sea, por ejemplo, una persona malnutrida indudablemente va a tener más posibilidades de intoxicarse con un tóxico, valga la redundancia, que una persona bien alimentada, porque tiene otras defensas, ¿no? Un bebé o un anciano no es lo mismo que una persona de edad mediana o, digamos, como, no sé, podríamos decir entre los 20 y los 50, qué sé yo, ¿no? Entonces hay muchas variables y hay que ver bien qué fue lo que pasó y si eran perros grandes, si eran perros chicos, o sea, pero a mí no me extraña porque en realidad estas toxinas son bravas. Y mi duda es la siguiente, que yo te consultaba, ¿qué origina estas toxinas? ¿La contaminación? Bueno, cuando vos tenés contaminación, vos sabés que a las playas llegan, porque no es el caso por ahí de Mar del Plata, donde por ahí el emisario llega lejos, aunque yo sé que hay, bueno, más o menos, ¿no? También hay
las pluviales llegan. Yo, por ejemplo, suelo ir a Villa Gesell y Yo en Villa Gesell vos tenés que las pluviales, sí. la pluvial arrastra el agua de lluvia, pero arrastra cualquier cosa y te llega ahí por la calle al mar directamente donde la gente se baña. Bueno, Esto apareció. las pluviales de las calles de Mar del Plata van a parar a Mar del Plata, a la playa de manera directa sin filtro, pero ahí no va la cloaca va al... Pero momento, pará, vos por las pluviales tenés que arrastran, por ejemplo, porque tiene que ver con esto que estábamos hablando, arrastran, suponete que la pluvial viene, suponete que llovió 3 días seguidos, ahora estamos con una sequía tremenda, pero suponete que llovió 3 días seguidos en otra época. Bueno, si llueve 3 días seguidos y mucho, y viene el agua de los campos de Camet y de los alrededores de Mar del Plata, no digo donde hacen, yo sé que ahora hay mucho agrocultivo, pero que usan plaguicidas, te arrastran, bueno, te va arrastrando de los campos, llega a la playa y eso, o sea, esos fertilizantes que les ponen a las plantas, porque a los agroquímicos son fertilizantes y plaguicidas. Si hablamos de los fertilizantes, que tenés sales de fosfato y de nitrato, que son lo que las plantas necesitan para crecer, cuando vos vas a comprar un fertilizante para cualquier planta de tu casa, con una maceta, un arbolito, lo que tengas, en general te dice NPQ. ¿Qué quiere decir NPQ? Que tiene nitrógeno, fósforo, N es nitrógeno, P es fósforo, porque de pH en inglés, ¿no? Porque la P sola es otro elemento de la tabla periódica de Mendeleev. Entonces, la F sola de fósforo. Entonces la F flúor. Entonces hay que ponerle otro nombre, ¿no? Como la K que es potasio, que viene de calidium, que es el nombre antiguo, bueno. Importa, pero NPK es eso, o sea, nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces, eso cuando sobra, se lo arrastran las lluvias. Mira, yo tuve acá un caso, te digo, a mí me habían consultado hace un tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Lo que ocurría es que había bloom de algas, muchísimas, y eso mataba peces en los lagos de Palermo, que son estanques artificiales. O sea, vos sacás un tapón como en la bañadera y se desagotan. Son piletas, no son naturales los bosques de Palermo. Tenés el lago el de Regatas, que es el más profundo, pero después tenés el del Planetario, tenés otro más chico, también ahí cerca del Rosedal, y tenés otro en el que está, digamos, lo vigila la Asociación Argentino-Japonesa, que es el del Jardín Japonés, que está concesionado, creo que por 30 años, que ellos lo vacían una vez cada tanto, limpian el fondo, ¿viste? Porque se dice que se llena de verdín, claro, lo que pasa es que le echan fertilizante para que las azaleas den flor, como es un jardín japonés con todo artificial, ¿viste? Cuando llega el fertilizante, también las algas les viene bien. Entonces en los mares pasa eso, cuando llega de las cloacas, fertilizante, de la pluvial, fertilizante de las plantas vecinas, acá pasó que llegó a los lagos de Palermo. Entonces, ¿qué había ocurrido? Había llovido, habían ido la dirección no sé cómo se llama, de espacios verdes, creo que se llama acá, o de bosques y paseos, no ese era el nombre viejo, creo que es de espacios verdes, habían echado fertilizante a los árboles de Palermo. Y llovió, esto fue hace un tiempo, ¿no? Llovió varios días seguidos, estábamos con el fenómeno, el niño, que es el contrario de lo que está pasando ahora, ¿no? Había llovido varios días seguidos, entonces después apareció este bloom. Entonces yo les dije, ustedes tienen que fijarse en el pronóstico extendido, si está por llover varios días, porque el pronóstico extendido eso te lo da con cierto grado de seguridad ahora, no fertilicen, esperen que pase la lluvia, porque si no, antes que las plantas lo puedan absorber, todo ese excedente de fertilizante, la lluvia te lo lleva hacia la zona más baja, que son estos lagos. Entonces, las algas empiezan a hacer el bloom, claro, ¿no? Que es una floración, le llaman así, aunque no florezcan, porque las algas no tienen flor, pero le llaman así, en inglés la traducción es un florecimiento. Claro. Y es lo que pasa en el lago San Roque, después eso se pudre con el calor, encima con el cambio climático, sube la temperatura, eso se pudre, da un olor podrido insoportable. Las cianobacterias, por ejemplo, dan olor como a gamexane, porque fijan nitrógeno del aire las cianobacterias. Entonces le llega fosfato y ya están con la gloria, ¿viste? Se reproducen por mitosis, o sea, de 2 tenés 4, 8, 16, 32, 64, o sea, es exponencial. En 10 minutos tenés no sé cuántas generaciones. Y de pronto tenés una sopa que te cubre toda la superficie, después se pudre, da un olor horrible, el olor a nitrógeno fuerte es como un olor a gamexane, ¿viste? Un olor horrible. Y eso pasa en el lago San Roque, que es un embalse artificial. Realmente Carlos Paz está pasando por una situación caótica en verano.
y digamos, no lo difunden mucho porque no quieren que se les perjudique la temporada, y hay gente que alquila, ¿viste? Mirá, hace un tiempo me acuerdo que un biólogo cordobés que se llama Raúl Montenegro, él había sido secretario, si no me equivoco, secretario de Ambiente en una de las gobernaciones de Angelos. Vos sos muy joven, por ahí no te acordás, era un gobernador radical, que tuvo varias, creo que 2 o 3 gobernaciones, no me acuerdo. Y él le planteó que esto era peligrosísimo y que había que decirlo. Bueno, le saltaron a los ojos la Cámara de Turismo, la Cámara de la Propiedad, las inmobiliarias, toda la gente que lucraba con la temporada, porque ellos viven, es lo mismo que pasa un poco en Mar del Plata con ustedes, o sea, si no vive la gente de la temporada durante el año, ¿de qué vive? O sea, tiene que hacer una buena temporada para después sobrevivir el resto del año, yo eso lo entiendo, bueno. Y él le dijo a Angelo, dijo, si esto no se da a conocer, yo renuncio. Obviamente no se dio a conocer y renunció. Me acuerdo porque él mismo, yo lo cuento porque él lo contó. Claro. Él lo contó, si no, no lo contaría. Con respecto acá, yo sé que hace unos años justo tuve una lastimadura en una pierna que se me empezó a hacer un herpes porque había estado justo sentada en la arena en una de las playas que está por Camet. O sea, por el norte de la bueno, ciudad. Ahí tenés la descarga de la cloaca. Del emisario, claro. Y Claro. se me hizo un herpes que tardé 2 meses en poder curármelo. Fue una médica de Santa Clara la que me pasó, digamos, todo el tratamiento para ella me decía, ella trabajaba en una salita de Santa Clara y me decía, en el verano, la cantidad de casos que hay de herpes, de gastroenteritis, todo relacionado con el emisario submarino. Claro. Porque bueno. Bueno, esto de los arribazones apareció más que nada en Mar del Plata, pero también apareció en otros lugares del Partido de la Costa y también creo que no me acuerdo si era Pinamar, Gesell, Cariló, Claro, una de las playas, sí, de los otros partidos, digamos, más al sur, y también en Uruguay. Y en Uruguay también lo registraron. O sea que es algo que evidentemente, o sea, a ver, en Uruguay por ahí tiene más lógica porque todavía hay más influencia de la corriente de Brasil, por eso las aguas de Punta del Este son más cálidas, 1 o 2 grados o 3 que las de Mar del Plata, donde el mar está más frío porque tiene más influencia de la corriente de Malvinas. Justo la separación del estuario del Plata hace que, digamos, tenga más prevalencia hacia Uruguay, la corriente cálida de Brasil, y acá tenemos todavía la prevalencia de la corriente fría de Malvinas, que es un desprendimiento de la corriente circumpolar antártica. O sea, en América del Sur se desprende, por un lado la corriente de Malvinas, por el Atlántico, y por otro lado la corriente de Humboldt en el Pacífico. Por eso el Pacífico que es mucho más fría, por eso es tan helado. ¿Viste? El Pacífico, vos te vas a bañar a Viña y te congelas los pies, porque es helado, ¿no? El agua es helada. Pero te quiero decir, es todo un tema, o sea, acá el problema es que se estudian las cosas así por separado, y es algo muy transdisciplinario. Y a veces los ecólogos no son consultados, nos confunden a los ecólogos con los ecologistas. El otro día, mira, viste que en las redes sociales, yo por suerte no tengo ataques, pero el otro día me apareció algo que me llamó la atención, porque yo no me acuerdo qué fue lo que puse, porque me habían hecho una nota, y viste que a veces cuando te hacen una nota los periodistas por ahí te sacan una frase, no sé, que ellos llaman magistral de contexto y te la meten en el título. Entonces yo en un momento dije, en general, no por la Argentina, dije, los gobiernos no escuchan a los ecólogos, y lo pusieron en el título, bueno. Y entonces yo compartí la nota, muy orgullosa, por una nota muy linda realmente, muy larga, ¿viste? A pesar del principio de economía en los medios, era una nota muy, digamos, muy cuidada, muy bien hecha, un periodista muy serio y larga, ¿viste? Una nota interesante, importante. Y entonces me contesta uno que tenía un nombre de fantasía, porque viste que se esconden detrás de esos nombres de fantasía tipo troll, o te ponen un nombre que no es el nombre verdadero de la persona. Bastante daño hicieron los ecólogos no sé, o sea, yo me di cuenta y no sé, y seguía, viste, hay gente que bloquea, yo no bloqueo, lo único no pongo me gusta, pero no, digamos, me interesa ese tipo de cosas porque ahí te das cuenta la ignorancia de la gente, o sea, confunden el ecólogo, que es un científico, con el ecologista. El ecologista, digamos, está bien hacer ecologismo, pero el ecologismo es un movimiento político que da a conocer los problemas, pero no necesariamente tienen que saber la solución o tienen que saber cómo prevenirlo. Se hacen eco de lo que se sabe a nivel de la ciencia.
A veces el otro día un alumno mío de la carrera de posgrado de Derecho, donde yo doy clase en una carrera de especialización en Derecho, en la Facultad de Derecho de la UBA, en Figueroa Alcorta, y un alumno me dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre ecología y ecologismo? Necesito una explicación. Le digo, vos estudiás una carrera, o estudiaste una carrera, porque era posgrado, estudiaste una carrera que es una carrera social. En general tengo o abogados o licenciados en ciencia política en ese posgrado. Este era un abogado generalista o creo que era administrativista, no me acuerdo de la especialización. Pero digo, ustedes pregunten, porque acá no hay, me dice, bueno, una preguntonta. Le digo, no, acá no hay preguntontas. Le digo, ustedes no, yo no sé nada de derecho. Si hay algo que quiero saber de una ley, voy a ir a preguntarles a ustedes, porque yo no sé. O sea, zapatero a su zapato. Entonces me dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre ecología y ecologismo? Digo, bueno, yo te voy a explicar de una manera que lo vas a poder entender. ¿Vos sabés la diferencia? Vos venís de una carrera social. ¿Sabés la diferencia entre sociología y socialismo? Ay, claro, ¿cómo no voy a saber eso? Me dice. Sociología es la ciencia y socialismo es una corriente política. Bueno, le digo, cambié el prefijo socio por oikos, en el griego, eco en castellano, y es lo mismo, ¿entendés? Entonces ahí lo entendió. O sea, no es que esté en contra del ecologismo, al contrario, pero quiero decir, el ecólogo no es, o sea, no, a ver, todos los ecólogos somos ecologistas, pero no todos los ecologistas son ecólogos. Entonces, esa confusión también hace mucho daño, porque no nos preguntan a los que estudiamos para eso. O sea, cuando vos vas a hacer no sé, un proyecto económico, los gobiernos, depende cuál sea el gobierno del turno, pero van a consultar a los economistas. Perfecto. Cuando hay que hacer un cambio en el sistema penitenciario, o lo que sea, van a consultar a los abogados penalistas. Perfecto. Cuando van a consultar, van a hacer un cambio en salud, van a ir al Ministerio de Salud, o de Ciencia y Tecnología, o de Ambiente, o sea, cada ministerio. Pero en el general se minimiza lo que dice el ecólogo. Yo también en un momento había dicho que el doctor Boneto, que fue mi director de tesis, un investigador superior del CONICET, que ya falleció, Boneto, argentino Aurelio Boneto se llamaba, digo porque hay un sobrino que tiene el mismo apellido y vive, ¿no? Y es más joven, es un poco más chico que yo. Pero el doctor Boneto, que falleció en los 90, era un santafesino, que él fue director de 3 institutos, o sea, creó 3 unidades ejecutoras del CONICET. El primero fue el INALI, que es el Instituto Nacional de Limnología, que está en el puerto de Santa Fe, en Santo Tomé Santa Fe, porque también hay Santo Tomé Corrientes, ¿no? Después fundó el Centro de Ecología Aplicada al Litoral, en Corrientes, el SECOAL, y después el último fue el Instituto Nacional de Tecnología de Chascomús, el INTECH, que ahora tiene una carrera espectacular, que incluso tiene a los alumnos viviendo ahí. Es buenísimo, porque tiene pocas vacantes y los alumnos viven ahí y hacen los prácticos. O sea, están toda la carrera viviendo ahí en Chascomús. Vengan de La Plata, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de donde vengan, ¿no? Bueno. Y Boneto, Boneto dos veces dijo cosas que yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando yo estaba haciendo la tesis con él. Yo era investigadora del CONICET, ¿no? Yo me fui cuando Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos. Pero fui becaria y después entré en la carrera del investigador del CONICET, y me acuerdo que él decía, cuando entró la soja en los 90, en la época de Menem, fue justo la época que Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos en el 94, a las científicas mujeres. Por eso, a mí no me alcanzaba el sueldo para pagarle a la niñera que cuidaba a mis hijos. No, ahora es muy diferente la situación del CONICET. Estoy hablando de un CONICET donde no había ni para trabajar, no había subsidios, no había nada, ¿no? Y justo fue la época que se hablaba en Estados Unidos de que ingresara la soja a Buenos Aires, el famoso acuerdo con Estados Unidos de Menem, viste, qué sé yo, yo me estaba por ir a México a hacer mi segundo posgrado, y era la negociación, los famosos, en esa época se hablaba, bueno, vos sos muy chica, pero se hablaba de las relaciones carnales con Estados Unidos, de Menem con el presidente de turno en Estados Unidos. Bueno, entró la soja acá y Boneto dijo, ojo con la soja porque es un cultivo que produce un desbalance hídrico tremendo, nunca me voy a olvidar. Él fue a la Cancillería y les dijo, no dejen entrar la soja va a chupar todo el agua. Cuando él conocía muy bien el Paraná, nosotros trabajamos años, o sea que yo trabajé sobre los peces migradores del río Paraná, y él siempre decía, acá, cuando sobra el agua en el Paraná no hay problema, pero algún día va a faltar. Y fíjate que ahora estamos por el 3er año de una bajante histórica en emergencia hídrica. Hay 7 provincias en emergencia hídrica, y no es casualidad que sean las 7 provincias argentinas del Paraná: Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y los 3 de la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Y hay un decreto del Poder
ejecutivo de fin del 2021 de emergencia hídrica, porque todavía no salimos, o sea, el Paraná creció un poquito y volvió a bajar, las lagunas secas, los humedales, los incendios, todo lo que leemos en los diarios todo el tiempo, ¿no? Es tremendo porque... Entonces, él dijo, te termino la idea, él dijo eso en ese momento y no le dieron bola, ni lo escucharon. Cajonearon el informe en Cancillería y ni pelota. Perdón por esta grosería, pero la verdad que no sé cómo. Y después la otra cosa, cuando entraron los pinos a Corrientes. Él dijo, los pinos, ojo, porque los pinos se autoencienden, tienen un sistema natural, en su lugar de origen, el pino vino del norte de Estados Unidos, el sur de Canadá. Vos ahí los pinos tenés que cuando crecen muy cerca uno de otro, crecen muy rápido. Acá no solo se aprovecha la madera, porque la madera es una madera muy blanda que sirve para hacer, no sé, muebles baratos o cajones de manzana, pero usan la resina para muchas cosas en la industria, entonces tiene mucha resina. Entonces, cuando los pinos crecen muy juntos uno de otro, en su lugar de origen, se autoprenden fuego para no tener lo que se llama en ecología competencia interespecífica. O sea, si vos tenés dos individuos de la misma especie, que tienen el mismo nicho ecológico, que absorben la misma cantidad de agua, tienen los mismos nutrientes, tenés uno al lado del otro, uno se tiene que prender fuego para no perjudicar al resto de la población. Bueno, y además tienen un control natural que son los castores, ahí en esa zona, porque tenés los grandes lagos que están entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, de ahí trajeron los pinos. Resulta que los pinos y los eucaliptos de Australia, ¿no? Bueno, que tienen en su lugar de origen, tienen un control normal, biológico, y por alguna razón crecen tan rápido, y dan tanta sombra y qué sé yo. En el caso de los pinos, en Corrientes, ante una sequía, te queda la chispa en la misma madera por la resina que tienen. Y él dijo, no traigan pinos acá. No le dieron pelota. Y ahora, viste, con el tema de los incendios, se le fue todo porque inclusive dicen bosque de pinos, está mal. No, eso no es un bosque, eso es un monocultivo forestal, un bosque es otra cosa. No. Un bosque tiene muchas capas diferentes, de cientos de miles de especies distintas, animales y vegetales, microorganismos, o sea, eso es un monocultivo forestal. Es como decir la soja, cualquier monocultivo, pero nada más que es con tronco. O sea, que decir bosque de pinos es un disparate. O sea, se le puede perdonar a un Gesell que haya plantado pinos en la costa en la época en que no se hablaba de estas cosas. Obviamente, ¿no? Se le perdona para, digamos, para poder domar, entre comillas, los médanos que le traían tantos, digamos, dolores de cabeza. Pero hoy en día, seguir plantando este tipo de árboles exóticos. Mira, yo hoy estuve en la pileta donde voy está en el Tigre, en un club náutico. Y yo estaba haciendo la plancha, después de haberme nadado 7 largos, quedé agotada, por eso estoy tan colorada a pesar del protector solar. Me pongo a hacer la plancha para descansar, miro para arriba y empiezo a contar los árboles, ¿no? Había, por cada araucaria paranensis, que es la araucaria, porque hay 2 especies en Argentina, la otra es la patagónica, una tiene viste que es como un paraguas la araucaria, ¿no? Es una conífera, es el equivalente nuestro del pino, digamos, del hemisferio sur. Entonces una tiene las hojas, las ramas así, la otra así, ¿no? Una es la de la Patagonia y otra es la paranensis. Bueno, entonces por cada araucaria había 3 pinos y 5 palmeras. ¿Cuáles eran las palmeras? La Fénix canariensis, que es una palmera exótica de las Canarias, que las trajeron acá, en la época que no había ley de flora y de fauna, viste, qué sé yo, cuando se imitaba todo lo europeo. Cuando se hizo la remodelación de la Plaza de Mayo, cuando se tiró abajo la Recoba a fin del siglo XIX, a mí me encanta la historia ambiental. Cuando se tiró abajo la Recoba, viste que la Plaza de Mayo tenía declive. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron una parte de tierra de acá y la pusieron acá, para hacerla lisa. Porque la Plaza de Mayo era así hacia el bajo, que era el río. Atrás de la Casa Rosada, que era la aduana vieja, ¿no? Y el correo, después la arcada del medio unió los 2 edificios, pero digamos, lo que es ahora Paseo Colón, eso era el río. Todo lo que está más allá fue terreno ganado al río. Entonces, bajaba y estaba la Recoba en el medio, que era el mercado donde la gente colonial iba a hacer las compras, a hacer transacciones y qué sé yo. Cuando la tiran abajo, que fue fines del siglo XIX, más o menos, cuando se tiró abajo la Casa de Rosas, que era en la época de Sarmiento, era un cuartel militar, que es donde está ahora el Club de Amigos en Palermo, ¿no? El Parque 3 de Febrero se llama así, Palermo, porque la batalla de 3 de febrero de 1952 fue en la batalla de Caseros, cuando Urquiza venció a Rosas, ¿no? Y Rosas ahí se tiene que exiliar. Bueno, le sacan la casa, en todo Palermo era la casa de Rosas,
y el límite era el arroyo Maldonado, digamos, lo que sería ahora Bullrich, donde está el hipódromo, que está entubado ahí abajo, el arroyo Maldonado, igual que Juan B. Justo, y llega, desemboca debajo del aeroparque, en el río, y, y entonces en ese momento, no sé por qué, a qué venía esto que te contaba de la Por los plaza árboles plaza. arriba de la pileta. Ah, bueno, Lo entonces único, cuando hicieron esa una remodelación, acotación, gracias, nos estamos quedando cuando sin hicieron esa, tiempo. ¿eh? Nos quedan Bueno, no, 2 digo rápido. minutos. Cuando hicieron esa remodelación pusieron esas palmeras en el medio, que están en la Plaza de Mayo hasta el día de hoy. ¿Cuánto queda de tiempo? 2 minutos. Ya Bueno, nos estamos van a dando echar, la así que hora. mejor que nos despidan. No, lo que quiero decirles es que si me siguen, síganme, ahí lo puso fijado Julieta, Sí. dice Cosmar Weiss Irene, porque al revés, yo soy al revés en todas las redes, menos en Instagram, que ya estaba ocupado. Es otra chica que habla inglés y me escribe, pobre, todo el tiempo, este mensaje para vos, este mensaje para que no la hinchen. O sea, yo soy Weiss Irene, para que no se olviden, por favor, porque me escriben, Irene Weiss es otra. Bueno, me Bueno, quedaron Juli, sin leerte los comentarios que iban apareciendo, pero bueno, era lo una que podés duda. hacer es, ¿por qué no los escribís cuando guardás el vivo? ¿Se pueden guardar? No, guardar no, pero vos te acordás los comentarios que Eh, te los hubo varios, acordás, hubo varios. porque Uno yo con tenía estos que lentes ver. de lejos no puedo leer de No, cerca, igual no hay le... uno en particular que a mí me gustaría comentarlo porque una chica puso, yo soy ecologista y no pertenezco a ningún partido político. Lo que vos estabas haciendo referencia no era al partidismo político, sino a la acción del Claro, ecologista. o sea, a ver, uno hace política hasta cuando educa a sus hijos. Una cosa es el partidismo, o sea, si yo digo no hago política porque no estoy en ningún partido político, en realidad todos somos políticos. Vos educás a tus hijos, haces política porque le enseñás, lo educás. O yo a mis alumnos, ¿entendés? Pero aunque uno no pertenezca a ningún partido político. Pero eso es apartidismo, pero política se hace igual. Claro. O sea, el ecologismo es un movimiento político en ese sentido, no de los partidos. Exacto. Yo porque me gustaba aclarar eso porque nosotros tampoco No, está muy pertenecemos a ningún bien, está partido. muy bien. No, pensé que había otros comentarios. Bueno, escríbanos, yo contesto todo. Yo contesto, Instagram es una red social que manejo yo personalmente, en otras tengo ayuda, pero Instagram la manejo yo. Así que con Bueno, mucho un gusto. placer como siempre. Aparte, siempre nos queda corta la hora, porque hay tanto Bueno, hagamos para otro vivo aprender. de acá un tiempo, como siempre, Julio, vos sabés, para mí es un placer. Un beso enorme a mi Mar del Plata querida, que la adoro, que fui toda mi infancia y mi adolescencia. Así que mi abuela tenía un departamento allá y bueno, íbamos siempre con mis papás y mis hermanos. Así que, bueno, antes de que nos echen, un beso grande y guarda el vivo. Sí, ahí guardo el vivo entonces. Bueno, un besote y gracias por todo lo que estuvimos hablando el día de hoy y bueno, por más encuentros. Es un tema muy grande. Cuando vos quieras, acá estoy. Bueno, bárbaro, un abrazo. Gracias, Hasta gracias a pronto. todos. Gracias. Chau, chau.